bueno es estar sensible, ¿verdad? Por eso la importancia de nosotros mantener el ayuno, porque nos volvemos más sensibles. Estamos allí anhelantes de lo que Dios va a depositar en nuestras vidas. Realmente hablar de la sanidad es un tema muy comprometedor, porque en las próximas 24 horas seremos tentados en lo que nosotros predicamos. Pero es allí donde nosotros demostramos quiénes somos en el mundo espiritual. Es donde nosotros demostramos qué tan profundos somos nosotros. Porque en medio de ser estremecido es donde Dios comienza a evaluarnos, a ver si pasamos la prueba o desaprobamos. Pero como Dios es hermoso y es un Padre que nos ayuda, nos fortalece, nos vuelve a dar otra vez la prueba. Por eso es que hay procesos que nosotros no entendemos, y el por qué lo vivimos, y el por qué repetimos los ciclos. Hoy nos vamos a dar cuenta del por qué. El pueblo de Israel, amada iglesia, para poder entrar a la tierra prometida, para poder conquistar, necesitaba entrar en un tiempo de sanidad. El Señor le había dicho a Josué que circuncidara al pueblo que había nacido en el desierto. Y ese pueblo murió por su incredulidad, por sus quejas, porque no pusieron la mirada en el Señor, por su rebeldía. Pero había algo que tenía que ocurrir. Y una vez que ellos fuesen circuncidados, después de los 21 días, eran sanados. Y sanados era que podían conquistar. Por eso es que nosotros no podemos conquistar heridos. Por eso es que nosotros necesitamos con urgencia identificar las heridas que tenemos. Aquellos traumas o vivencias que nosotros tuvimos, que quedaron impresas en nuestra alma. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de un choque o impresión emocional muy intenso, causado por algún hecho o acontecimiento negativo que se produce en el subconsciente de una persona. Y esto se convierte en una huella imborrable o difícil de superar. Por eso es que en el alma se encuentran 3 asientos. En el alma se encuentran las emociones, que es donde están los sentimientos, lo que sentimos nosotros. Tenemos emociones de alegría, también tenemos emociones negativas como la tristeza. Dentro de esos asientos se encuentra la mente, que es donde quedan los recuerdos, los traumas. Pero aquellas cosas que nosotros no queremos recordar, las llevamos a la zona de represión, donde nosotros no queremos recordarla, queremos olvidar esa situación que marcó nuestras vidas. Y la voluntad. Y en la voluntad es donde yo tengo la capacidad humana para decidir con libertad lo que yo deseo y lo que no. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay una herida en nuestras vidas, hay cosas que nosotros manejamos. Por ejemplo, el perdón es una decisión. A veces asemejamos o decimos que es lo mismo el perdón y la sanidad. Para llegar al perdón necesitamos nosotros entrar en un proceso, pero nosotros decidimos cuando perdonamos. Pero en el proceso de sanidad es un proceso que requiere fe, determinación y requiere que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Es importante que esa herida que nosotros tenemos, que ese agujero, ese orificio por el cual está allí, es una entrada, es un portón abierto a que los demonios puedan entrar.
Por eso es que nosotros debemos entender que nosotros corremos peligro si no sanamos. La liberación o la libertad es efectiva cuando va de la mano con la sanidad. Por eso es que, y le voy a explicar esto, hay gente que va con situaciones, ataduras espirituales, pasa un proceso de liberación, porque la liberación es la expulsión de los demonios. Los demonios son expulsados, se van los demonios y la persona vuelve a su estilo de vida. Si la persona no se consagra, si la persona no mantiene su ritmo de vida como tiene que ser, como tiene que llevarse un creyente, una persona que busca a Dios, que ayuna, que entra en esa profundidad, entonces ya no vienen los demonios que se fueron, sino que vienen 7 demonios peores y se asigna. Por eso es que la persona entra en un círculo repetitivo. Y usted dice, ¿por esa persona todavía se sigue endemoniando? ¿Todavía esa persona sigue en lo mismo? Porque ahora es muy efectivo cuando la liberación la hacemos desde la sanidad interior. En la liberación nosotros quitamos lo que vemos, pero en la sanidad interior vamos a la raíz. Y es allí donde muchos no queremos entrar. Es allí donde nosotros podemos decir, bueno, yo no fui deseada, de repente no tuve un padre, de repente mis padres me abandonaron. Y ese tipo de situaciones que nosotros podemos evaluar de nosotros, pero llegamos a la edad adulta, entonces nosotros no queremos volver a recordar porque decimos, ya eso es pasado. Pero la verdad es que realmente hay un orificio donde el enemigo sabe cómo sacarlo en diferentes momentos. Porque el enemigo sabe qué tanto nos dolió esa herida. Porque sabe, cuando nosotros le aparentemente está bien, eso va a desencadenar muchas situaciones en nosotros. Por eso es que los procesos son necesarios para nuestras vidas. Mire, yo me dediqué por mucho tiempo de decir, me pasaba una situación, los culpables. Me pasaba una situación, buscaba a los culpables. Pero sabes, cuando me detuve, que el Señor me llevaba ese tiempo de poder vivir un proceso de libertad en mi vida, comencé a experimentar la libertad. Yo decía, wow, yo no quiero volver atrás. Pero habían áreas en mi vida que me hacían entrar en un círculo. ¿Sabe? Cuando brota, mire, hay acciones, hay conductas que brotan de nosotros, que nosotros tenemos que prestarle atención. Por ejemplo, los gritos. No sabemos expresarnos. Y nuestra manera de expresarnos es de la manera de cómo nosotros vimos, cómo nos formaron a nosotros. Los gritos, las palabras hirientes, las palabras que tenemos, que escuchamos de la tatarabuela y vino de generación en generación. Llegamos al Señor y nos traímos toda la maleta. No tuvimos una figura que para nosotros representa algo muy importante, como es una autoridad. Papá y mamá representan una figura importante para todo individuo. Imagínense si esa figura nos faltaron a nosotros. Fuimos quebrados. Es más, es necesario ser quebrados. ¿Sabe por qué? Porque es una capacidad de Dios para rompernos y evaluarnos qué tenemos dentro. El Señor permite el quebrantamiento para hacer de nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Y sabe lo que hacemos? Señales o síntomas de estar heridos, aislarnos. Porque me corrigieron, entonces me voy. Porque me está llevando al ciclo de mi niñez. Porque como yo no tuve padre, es un ejemplo, entonces no tuve instrucciones, no vi una figura que me daba límites. Entonces yo creé mi propia independencia. Entonces cuando llego al Señor, me ponen una figura de autoridad y para mí es un choque. Me pusieron una figura que no, yo comienzo a ver los defectos. Lo que pasa es que esa persona y esa persona y esa persona, y comienzo a aislarme. No voy más para esa iglesia. Se va para otra iglesia, se llevó toda su maleta. Y en la otra iglesia también le comenzó a ver todos los defectos. Y así viven un ciclo en su vida bastante fuerte. Almáticos. Nosotras las mujeres tendemos a ser más almáticas. En nuestros sentimientos tomamos decisiones. Por eso es que nosotros no podemos tomar decisión en medio de una herida, porque podemos cometer errores. Necesitamos ser llenos. Necesitamos, así como estamos hoy, entregando todo, renunciando a tantas cosas. El enemigo va a tratar de poner tantas cosas en nuestras vidas para desenfocarnos. Pero si tenemos la mirada puesta en el Señor, estamos en sus manos.
Es como el padre cuando le dice al hijo, lánzate. Y el hijo se lanza en los brazos del padre porque tiene seguridad en el papá. Así necesitamos ser. Pero una iglesia que no ha pasado su proceso de sanidad no puede crecer. El Señor no le va a confiar las almas a gente que todavía tiene dureza en su corazón. No, lo que pasa es que yo fui enseñado a golpe, y a golpe es que la gente va a aprender. Yo fui controlado toda mi vida y así es que voy a hacer controlar a la gente. La autoridad no se impone, la autoridad se gana. Por eso es que el líder debe ir adelante, debe ser ejemplo. El primero que perdone, el primero que vaya a buscar a Dios, el primero porque somos un ejemplo. Porque así como somos nosotros, entonces todos los que nos siguen serán igual. Por eso es que nosotros debemos identificar, iglesia amada, el proceso para nosotros entrar en esa dimensión de Dios. El líder que no ha sanado es una bomba de tiempo. Por mucho tiempo yo estuve muy callada, y como estaba muy callada me guardaba las cosas. Me guardaba, no decía nada. Tenía tantas cosas en mi mente que decir, pero como estaba cautiva, no lo podía expresar. Y eso se generó en mi corazón heridas profundas. Comenzaba a ver las debilidades y las debilidades y las debilidades, hasta que Dios me dio un stop y me dijo, comienza a verte tú. Cuando comencé a verme yo, porque a veces, mire, a veces le tiramos al profeta duro y vemos todas las debilidades de todo el mundo, pero nosotros no la vemos. Vemos a qué se le mueve el demonio, el otro, pero no vemos lo que nosotros movemos. Necesitamos evaluarnos nosotros. Cuando dejamos de ver al hermano y nos vemos nosotros, y entiendo que necesito entrar en mi proceso para poder lograr alcanzar una madurez y que el Señor me pueda confiar más autoridad. Entonces a veces quiero una posición que todavía no estoy preparada para asumir lo que Dios me quiere entregar. Entonces quiero adelantar mi proceso y quiero moverme en áreas que Dios no me ha llamado. Tenemos que tener mucho cuidado con el espíritu de Absalón. La iglesia se mueve. ¿Sabe por qué? Porque mire, las iglesias que se mueven en una unción de liberación, de sanidad, son iglesias donde van a ser atacadas por este espíritu, donde va a traer división, donde el enemigo va a trabajar constantemente para que veamos las debilidades de nuestras autoridades. Por eso es que el enemigo ataca la identidad. Cuando nosotros nos sentimos hijos de la casa donde Dios nos sembró, aunque usted le vea las debilidades a su autoridad, usted vaya al Señor y ore por ellos. Porque usted no sabe las batallas que han tenido ellos que librar solos, de rodillas. Porque a veces pensamos que los pastores, que los apóstoles son de otro planeta. También lloran, también gimen, también en el secreto tienen que guardar la deslealtad de otro. También tienen que callarse cuando están viendo que a aquel se le mueve una semilla de rebelión. Y nosotros necesitamos levantar las manos de nuestras autoridades. ¿Sabe lo que hacía Absalón? Absalón contaminaba y veía las heridas de otro y se aprovechaba de esas heridas. Ay, ¿quién fuera yo el rey para atenderle las necesidades? Hermano, si usted estuviera conmigo, ya usted fuese apóstol. Tengamos cuidado con las semillas que estamos sembrando, con los heridos. Porque si nosotros vemos gente herida, el trabajo es llevarlo a que se restauren. Yo nunca puedo ponerlo, aunque la otra persona esté mal. No, pasa sobre él. Dígale las cosas. ¿Sabe? No se la calle. Haga una reunión. Busque un testigo que sea imparcial, que sea una persona de autoridad espiritual, para que usted pueda atacar esa situación. Porque si no, el enemigo va a trabajar desde adentro. Y ¿sabe? Las mayores divisiones inician desde adentro. Yo me recuerdo cuando nosotros hacíamos los retiros fuera y se compró el centro de convenciones, y lo que se rumoraba en el pasillo, no, que ya esos retiros no son los mismos, que no sé qué más, que mejor era irse nosotros y después venir y no sé qué. ¿Sabe? Y uno, el que está, ay, sí es verdad. Y nos dedicamos a prestarle el oído, a ver aquella inconformidad, y me uno a la inconformidad. Mire, ve, nosotros tenemos que llegar a la madurez. Si usted está inconforme, no repita para que el otro repita y se haga, porque eso se hace en otro lado. Para los entendidos, los que estamos en el Señor, nosotros no podemos permitir que el diablo nos tenga como una marioneta. Si nos incomodamos con alguien, llámalo y saque lo que hay en su corazón. Sáquelo, porque a veces trabajamos bajo cuerda y no está bien. Necesitamos nosotros identificar si nos hemos movido bajo esos espíritus. Necesitamos nosotros entrar para que el Señor pueda hacer. En 2 de Samuel capítulo 15
nos damos cuenta de lo que hacía Absalón. Nos damos cuenta que la herida de Absalón vino porque su padre no escuchó. Él quería justicia. El rey David fue muy rey, fue grandioso, pero como padre fue pésimo. Amada iglesia, necesitamos sanar a nuestros hijos. Necesitamos abrazar a nuestros hijos. Necesitamos nosotros escuchar. Necesitamos visualizar cuando nuestros hijos se introducen en su habitación y no quieren salir. Necesitamos saber si nuestros hijos están viviendo etapas depresivas. A veces queremos imponerle responsabilidad que nos corresponden a nosotros. Nuestros gritos hablan y después decimos que nuestros hijos están rebeldes. ¿Sabe por qué viene la rebeldía? Porque hay una herida oculta. Métase a la habitación, pida perdón, háblele, dígale que manifieste qué fue lo que le afectó. A veces nosotros tendemos de ponerle la mirada y atención más al que más se enfermó o al más difícil, ¿verdad que sí? Porque ya estamos seguros de que aquel es más fuerte, pero resulta que aquel se ha sentido rechazado. Aquel está allí luchando con áreas. Los visita el abandono, los visita la soledad, los visita la depresión. Cuando nos damos cuenta, el enemigo y minó nuestra casa. Por eso es que para eso necesitamos entrar en esa conexión con Dios. El discernimiento tiene que estar activo para nosotros visualizar cuáles son esas áreas que necesitan nuestros hijos. Necesitan de nuestra ayuda. Necesitan que nosotros los levantemos y le digamos que son valiosos. Tal vez nuestras frustraciones se las manifestamos a ellos porque lo que no logramos nosotros los sometemos a que ellos sean 10 veces mejores, pero bajo sometimiento. A veces la carrera que yo no pude estudiar se la impongo y nos movemos bajo el control, la manipulación. ¿Cómo no vas a valorar a tu madre, a la que te tuvo en el vientre? ¿Cómo no vas a amarla? Me vas a botar. Yo le decía eso a mis hijos. Me van a botar cuando esté viejita y me van a lanzar al ancianato. Manipulación. ¿Sabe? Necesitamos nosotros identificarnos, ser quebrados para ver qué realmente llevamos interno. Las iras incontroladas que tenemos nos lleva al quebrantamiento para evaluar cuál fue esa raíz que generó esa violencia, esa ira incontrolada en mi vida. Porque vivo con amargura. Porque soy intolerable aún cuando me abraza. Porque siempre tengo la cara arrugada. No puedo sonreír. Etapas en nuestras vidas que luchamos y luchamos y llegamos al Señor. Y así como llegamos, corremos. No podemos tener contacto con otros. ¿Sabe por qué? Para evitar que me hieran. ¿Sabe? Yo fui esa. Mi círculo era muy cerrado. 2, 3. A mí la multitud me generaba de todo. Pero ¿sabe? Cuando comencé a dejar que Dios me quebrara, dejé de ver a mis enemigos. Decía, eran mis enemigos. Ahora no. Ahora puedo ver que el proceso en mi vida es necesario para mi crecimiento. Que si Dios permitió ponerme una peleona, era para ver si yo también salía a lo peleona que yo era. Pero es donde vencemos. Esa es la sanidad. Es donde, wow, cómo he crecido. No le volteé la cabeza a nadie. Aleluya. Necesitamos vencer, iglesia amada. En 2 de Samuel, capítulo 9, vemos a Mefiboset. Dice la palabra de Dios en el 9, versículo 3, dice: el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le dijo, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Nosotros vemos que Mefiboset era un hombre que pertenecía a la realeza. La situación que le tocó vivir quedó lisiado. ¿Sabes qué es? Ser parte de la realeza. Y cuando le des una orden a tu mente de mover las piernas
no puede hacerlo. Hay una lucha interna donde emocionalmente se generaron heridas profundas en la vida de Mefiboset. Mefiboset tenía complejos de inferioridad, porque sabes, cuando hay una incapacidad física, nos lleva a nosotros a movernos emocionalmente, desarrollar complejos, nos sentimos inferiores. Por eso es que nosotros comenzamos a colocarnos máscaras. Por eso es que nosotros, para ser aceptados, entonces yo tengo que ser el flyer más espectacular y publicarlo por las redes para que la gente me dé aceptación. Por eso es que cuando yo vengo de complejo de inferioridad y nadie me reconoció, ahora yo me impongo, porque como nadie me reconoció y tuve luchas internas, entonces ahora quiero imponer mi autoridad. Por eso es que cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos con la maleta puesta. Pero nosotros necesitamos soltar las heridas del pasado para nosotros poder avanzar a lo nuevo. Si no, Dios nos va a descalificar. Mire, la integridad es algo que wow. Yo escucho a mucha gente, y en los tiempos de ministración que me toca escuchar de gente que dice: me prometió y no cumplió, me pidió prestado y no pagó, me contrató y abusó de mi trabajo. Eso quiere decir que hay áreas internas que están agazapadas. Gente de Dios, no del mundo, gente de la iglesia. Y somos piedra de tropiezo para los más pequeños. Cuando vienen los más pequeños y ven eso, se van. Por eso hoy tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, porque ellos necesitan ver corazones sanos, que estén dispuestos a restaurar, que estén dispuestos a decir: hermano, ve, perdóneme, pero yo creo que usted me faltó. Yo creo, bueno, y si no me faltó, yo consideré que usted me faltó. Porque a veces, ¿sabe? El enemigo nos hace ver cosas, pero es el enemigo. Y cuando desmantelamos al diablo, todos sus diseños, entonces podemos avanzar. Hay un arma que Dios me ministraba de mis procesos, y era el arma del amor. Con el amor podemos lograr restaurar a muchos. ¿Sabes? A veces queremos nosotros sacar el hacha y botar y destruir y excluir. Una persona que no está sana te va a excluir porque considera que no eres lo súper espiritual, no eres el espiritual que esperas, que espera esa persona. Una persona que ha recibido sanidad sabe ver que el alma necesita y está desbordando su alma. Y aunque venga al oído muchas críticas y muchas cosas, aún te hablaron de ti mismo, tú puedas tener la madurez de decir: gracias, Señor, porque he vencido. Puedo perdonar, puedo abrazar al que me ha ofendido, puedo verle la cara y puedo volver a confiar. ¿Sabes? Nos los enseñó Jesús. Jesús fue el vivo ejemplo de que no excluyó a nadie en la última cena. Él sabía quién era Pedro, él sabía quién era Judas, pero sin embargo lo sentó a la mesa. Y sabe, a veces nosotros no entendemos, pero hay que dejarlo. A lo que usted vea, corríjalo. Si usted se queda callado, usted está siendo partícipe de lo malo. Corrija. Y cuando se corrija, siéntase hijo. Cuando usted lo corrige, siéntase hijo. Wow. Recuerde cuando papá me corregía y me decía: así no era. Recuerde cuando mamá le decía: épale, eso no está bien. ¿Sabe? Cuando nos sentimos hijos, wow, me corrigieron, voy a ser mejor, porque nadie nació aprendido. Todos vamos a cometer errores en nuestra vida, pero la importancia es nosotros reconocer, evaluarnos para poder avanzar. Amén. Vemos a Mefiboset, ¿sabe? Parte de la realeza. Las piernas, ahora estaba sentado en una mesa donde no se identificaba que estaba lisiado, porque todos estaban sentados a la mesa. ¿Sabe? Ese mantel que cubre, ese mantel que está allí cubriendo, eso representa la gracia de Dios. Que muchas veces venimos rotos, ¿sí? Pero cuando venimos rotos, nosotros no podemos poner la mirada. No voy a estar en nada porque toda esa gente está dañada. ¿Sabe? He visto personas que dicen: no voy a estar donde estén esas personas. Wow, quiebra mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo un día estuve tan rota. ¿Y sabe lo que me visitaba? La soledad, la depresión, la tristeza. Siempre me arropaba, me hacía sentir más sola de lo que me había sentido. Por eso es que entendí que mi llamado es atender esas necesidades. Entendí que si vengo de allí, Dios me va a colocar esas personas. La gran bendición es saber que la gracia de Dios está sobre nosotros. Y que aunque estuvimos rotos, ya no se van a notar. Nos veremos las cicatrices, nos veremos las marcas, pero diremos: wow, Señor, cuánto aprendí con esta marca.
¿Cuántos recuerdan las marcas cuando nos caímos de la bicicleta? ¿Cuántos recuerdan las marcas cuando nos llevaron a agarrar unos puntos? ¿Cuántos recuerdan esas marcas? Sí, ¿verdad? Pero ¿sabe? Lo bonito es nosotros ver la cicatriz y darnos cuenta que hay un camino, que hay almas que necesitan de Dios, que la iglesia necesita sanar para sanar a otros, que no somos perfectos, que si estás en una dimensión espiritual, wow, más sensible tienes que ser para poder ayudar y tenderle las manos a los heridos, a los que están allí, que están a punto de irse al mundo. Amada iglesia, necesitamos arrepentirnos, necesitamos alcanzar a aquellas personas que han pasado situaciones difíciles. Tal vez luchas con tu marca de abuso, de violación. Tal vez has estado escondiendo áreas internas que te persigue del abuso. Tal vez sufriste violación y eso te persigue. Y sabe, por pena, por vergüenza, no se lo manifiestas a alguien. Y has luchado escondido o escondida porque no confías en los cristianos. ¿Sabe? Yo fui una de ellas. Yo decía, si yo manifiesto todo lo que hay en mi corazón, creo que me van a rechazar más. Hasta que me tomó Gladys Díaz de Pedrosa. Vio mis marcas profundas y nunca me rechazó. Me tomaba, me impulsaba, creyó en mí. Y hoy estoy en este lugar porque hubo una mujer que pagó un precio, que me impulsó, que me levantó. Tú vas a ser de esas personas, porque Gladys Díaz de Pedrosa se multiplica en la iglesia. Necesitamos levantar más Luis Guillermo Pedrosa en nuestra iglesia, que me afirmaba mi carácter, que cuando estaba tan quebrada me decía, tienes que tener el cuero duro, tienes que avanzar, tienes que continuar. Necesitamos levantarnos. La iglesia necesita unidad. No podemos estar pisándonos. No podemos creer que somos más que el otro. No, es que yo estoy en una posición mayor. O peor aún, tú me impulsaste, pero yo estoy al mismo nivel. ¿Cuál nivel? Si somos hijos de Dios, del mismo Padre. Somos hijos del mismo Padre. Yo declaro que hay sanidad y liberación sobre la iglesia, que es el tiempo de restaurar a los que están heridos. Es el tiempo de ir por ellos. Es el tiempo de rescatarlos, porque tal vez hay llamados que están allá a punto de perderse. Necesitamos levantar a una generación sana. Necesitamos levantar a una generación que pague precio, que entre en las profundidades, que comprenda el valor del ayuno, que comprenda el valor de la oración, que comprenda el valor de lo que son los grupos vida, que hay vida en cada grupo vida, en cada lugar, en cada territorio para conquistar. Necesitamos ser sanos. A los 21 días el pueblo de Israel era circuncidado, pero a los 21 días fueron sanos. Allí conquistaron la tierra. Necesitamos entrar en esas dimensiones de Dios. Aleluya.